Hola muchachos, les habla su profesor Eduardo Sánchez Tuirán. Debido a la situación de salud pública que estamos enfrentando no solamente en Cartagena, sino en Colombia y en el resto del mundo, la clase de este viernes 13 de marzo de 2020 la voy a preparar a través de este video que espero les sirva a ustedes para mantenerse estudiando y para que el tiempo se vaya aprovechando de una forma apropiada. Como ya nosotros empezamos a trabajar la semana pasada en este tema de integración energética de procesos químicos, en las próximas diapositivas la intención mía es solamente hacer una especie de resumen rápido de cuál es la intención de este tema. Recuerden que con la integración energética lo que nosotros tenemos es la oportunidad de tomar en un proceso químico una serie de corrientes calientes y poder transferir calor a una serie de corrientes frías, donde una corriente caliente es una corriente que tiene un contenido energético mayor del que necesita y una corriente fría es una corriente que tiene un contenido energético menor del que necesita. Ahora, para lograr esa transferencia de calor de estas corrientes calientes que tenemos por acá a estas corrientes frías que tenemos por acá, nosotros vamos a utilizar lo que se llama una red de intercambio de calor o una Heat Exchange Network. Esa red de intercambio de calor tiene que tener en cuenta tanto la primera ley de la termodinámica como la segunda ley de la termodinámica. Con las leyes de la termodinámica vamos a hacer, en este caso, cuál es la cantidad de energía que hay que remover de las corrientes calientes y cuál es la cantidad de energía que hay que adicionar a las corrientes frías. Y con la segunda ley vamos a determinar nosotros cuál es la posibilidad real que tenemos de transferir calor de esas corrientes calientes a estas corrientes frías. Recuerden que para que se dé un proceso de transferencia de calor tiene que existir una diferencia de temperatura favorable tal que la temperatura de la corriente caliente desde la cual quiero transferir calor sea mayor que la temperatura de la corriente fría que va a recibir la energía en forma de calor. Más adelante vamos a llegar a una gráfica parecida a esta porque en este video vamos a trabajar principalmente el método gráfico. Más adelante vamos a trabajar con el método algebraico. Ya ustedes saben que el método gráfico tiene ciertas ventajas cuando estamos hablando de un número de corrientes calientes y frías que podríamos considerar bajo. Cuando trabajamos con un número grande de corrientes frías y de corrientes calientes, el método gráfico no es tan práctico y en ese caso nos vamos a enfocar en el método algebraico. Bien, entonces vamos a retomar el caso que estábamos estudiando en la clase pasada, que era el caso de estudio de una planta farmacéutica. En la clase pasada, en esta planta farmacéutica, nosotros tenemos un conjunto de corrientes de proceso. En este caso ya hemos definido que existen dos corrientes frías. Aquí tenemos la primera corriente fría, se llama C1. La segunda corriente fría que tenemos está acá y la hemos llamado C2. ¿Cómo sabemos que C1 es una corriente fría? Pues miramos la temperatura a la que tenemos la corriente, que vendría siendo la temperatura de la corriente C1 de supply, y miramos la temperatura que tiene la corriente 1 de target. Y aquí nos damos cuenta que para ir de la temperatura de supply a la temperatura de target, la corriente C1 debe adquirir energía. Por lo tanto, en este momento, como ella está, tiene un déficit energético. Por lo tanto, se considera una corriente fría. Lo mismo pasa para C2. Tenemos para C2 una temperatura de la corriente 2 de supply de 320 Kelvin y tenemos una temperatura para la corriente C2 de target de 380 Kelvin. Por esa razón, como va a existir un aumento del contenido energético luego de pasar por el intercambiador de calor,
definimos nosotros que C2 es una corriente que tiene un déficit de contenido energético y por lo tanto se llama una corriente fría. La misma situación ocurre con las corrientes calientes, en sentido contrario. Me refiero a que H1 tiene una temperatura de corriente H1 de supply de 520 Kelvin, esta que está aquí, y tiene una temperatura de target de 330 Kelvin. Como nos damos cuenta, tiene que disminuir su contenido energético para poder pasar de 520 a 330 Kelvin. Por lo tanto, es considerada una corriente caliente. Lo mismo pasará si hacemos el análisis para H2. Tenemos la temperatura de la corriente H2 de supply es 380 Kelvin y la temperatura de la corriente H2 de target es 300 Kelvin. Así pues, ya hemos definido cuáles son nuestras corrientes frías y cuáles son nuestras corrientes calientes. Aquí tenemos entonces que el número de corrientes frías es igual a 2. Y el número de corrientes calientes viene siendo igual a 2 también. Es un número pequeño de corrientes frías y calientes, por lo tanto es una buena oportunidad para hacer un análisis de integración energética a través del método gráfico. ¿Qué vamos a poder nosotros encontrar luego de aplicar el método gráfico? Bueno, las respuestas a estas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los objetivos o targets de mínimo uso de servicios de calentamiento y de refrigeración? ¿Eso que nos permitirá a nosotros encontrar? Sabremos cuál es nuestra realidad en este momento con relación al consumo de servicios industriales. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos, por ejemplo, el intercambiador de calor que tenemos aquí, este intercambiador de calor, vamos a señalarlo acá, este intercambiador de calor. Ese intercambiador de calor está utilizando un servicio industrial de calefacción para poder aumentar el contenido energético de esta corriente C1. Y ese servicio industrial de calefacción también puede ser utilizado en otras partes del proceso. Aquí tenemos otra parte del proceso donde es usado un servicio industrial de calefacción. Aquí quiero dejar claro que no necesariamente vamos a utilizar el mismo servicio industrial en todos los intercambiadores de calor solo por el hecho de que sea calefacción. Es más, nosotros más adelante vamos a encontrar algunas herramientas que nos permitirán determinar cuáles son los servicios industriales más apropiados para satisfacer las necesidades tanto de las corrientes frías como de las corrientes calientes. Entonces, retomando, sabemos que aquí tenemos un intercambiador de calor con el consumo de un servicio industrial de calefacción y lo mismo sucede acá. Si nosotros lográsemos que de estas corrientes calientes se transfiriese calor a estas corrientes frías que están acá, vamos a tener nosotros una disminución en el consumo de energía proveniente de estos servicios industriales que estamos utilizando en estos intercambiadores que ya he señalado acá. Lo mismo sucedería desde el punto de vista de los servicios industriales de refrigeración. Miren que aquí tenemos un servicio industrial de refrigeración, por acá tenemos otro servicio industrial de refrigeración que lo que está buscando es disminuir el contenido energético de las corrientes H1 y H2 recibiendo la energía y luego esos servicios industriales van a otras partes del proceso para restablecerse y poder volver a ser utilizados en el proceso como tal. Ahora, una vez que nosotros sepamos cuáles son los objetivos de mínimo consumo de refrigeración y de calefacción, pues vamos a intentar responder a la pregunta de cómo logramos estos objetivos. La respuesta a esa pregunta no es tan sencilla porque ya se darán cuenta que a medida que aumentan el número de corrientes frías y calientes del proceso, aumenta también las posibilidades de apareamiento entre esas corrientes. Por lo tanto, no es un problema sencillo de resolver.